Los componentes electrónicos tienen una gran cantidad de características. De hecho, podemos encontrar variaciones para cada tarea que queramos realizar. La siguiente imagen me parece muy útil, pues muestra todos los dispositivos que se verán dentro del laboratorio. Comenzaremos con resistencias, capacitores e inductores, los cuales son dispositivos pasivos. Luego avanzaremos a los diodos, a los transistores y finalizaremos con integrados. Pero por el momento dividámoslos en dos grandes grupos, los dispositivos pasivos y los activos. Los pasivos solamente pueden disipar o almacenar energía en forma de campo eléctrico o campo magnético, pero nunca controlarla, mientras que los activos pueden maniobrarla para dividirla, accionar componentes, transformar y cambiar aquella energía ingresada para obtener otra en su salida. Pero comencemos ya con la resistencia eléctrica. Esta es un conductor que disipa energía en forma de calor, el cual está doblado en zigzag tantas veces como se requiera para obtener el valor deseado. Su unidad de medida son los ohmios y se podrán clasificar en tres tipos: las resistencias fijas, las resistencias variables y las resistencias no lineales. Para las fijas el valor es constante y no puede ser modificado, es decir que fue predeterminado por el fabricante. Aquí se muestra el aspecto físico y la simbología. Como segundo punto tenemos las resistencias variables. En ellas el valor puede variar dentro de ciertos límites propuestos por el fabricante. Esto se logra por medio de una ampería. De este existe el tipo rheostato del lado izquierdo y el potenciómetro del lado derecho. El primero es utilizado para variar la corriente de un circuito, conectándolo en serie. El segundo será más utilizado en el laboratorio. Es un dispositivo constante de 3 terminales, iniciando por un pin común en el medio y uno más por cada lado, que básicamente son dos resistencias seriales conectadas pin izquierdo, pin central y pin central, pin derecho. Es por ello que mientras aumenta la resistencia pin izquierdo, pin central, se disminuye la resistencia pin central, pin derecho y viceversa. Para los potenciómetros también encontramos los denominados trinpot, que son de precisión. De estos existen una gran cantidad de formas, pero el funcionamiento será el mismo. Por último, como número 3, tenemos las resistencias no lineales. Este tipo de resistencias no dependen del movimiento de una perilla, sino de la variación de distintas magnitudes no lineales adversas. Las principales a utilizar en el curso serán el termistor y la LDR, o fotorresistencia. El termisor es un componente pasivo que varía su resistencia en función a la temperatura a la que sea expuesto. Existen el PTC y el NTC. El PTC aumentará su resistencia cuando la temperatura también lo haga, mientras que el NTC disminuirá su resistencia cuando la temperatura aumente. Por otro lado, el LDR varía su resistencia en función a la luz a la que se le sea expuesto. Mientras más luz reciba, menor será su resistencia. Bueno, y para el caso de las resistencias fijas, en donde únicamente se poseen bandas de colores, ¿cómo conocer su valor? Esto se logrará sabiendo que cada color tiene asignado un número. Además que las resistencias vienen en 4, 5 y 6 bandas de colores. Para el caso de 4 bandas, los primeros 2 colores indicarán coeficientes. La tercera banda será un multiplicador para saber cuántos ceros añadir y la cuarta la incerteza o tolerancia. Para el caso de 5 bandas, se añade una banda al inicio, permitiendo que tenga 3 coeficientes. Para el caso de 6 bandas, la última significará la temperatura de operación. Ahora, para una medición experimental, bastará con tomar un multímetro, colocarlo en la escala adecuada para la resistencia y con las puntas del instrumento tocar la resistencia. Es importante saber que la resistencia no tiene polaridad, por lo que no importa si se coloca de una forma o al revés. Lo que sí es importante es que al medir con el multímetro debe retirarse la resistencia del circuito, pues de estar conectada puede alterar los ohmios a medir. Continuemos con operación de resistencias e iniciemos con resistencias en serie. Esto se produce cuando una resistencia le sigue al extremo de la otra, tal como lo muestra la figura, y por ley de Kirchhoff la corriente será la misma en cada una de estas. Sin embargo, el voltaje variará, pues se consumirá a lo largo de la malla, pero con valor distinto para cada resistencia según lo demande. La fórmula es simple, pues será la sumatoria de la primera, la segunda, la tercera y hasta la enésima que existe. Continuemos con resistencias en paralelo. Esto sucede cuando dos o más resistencias tocan necesariamente sus dos terminales, tal como lo muestra el dibujo. Y a diferencia de en serie, esta conexión tiende a disminuir el valor de las resistencias. Por ejemplo, si dos resistencias de 1K se ponen en paralelo, el resultado será de 500 ohmios. La fórmula es sumar el inverso de cada una aplicando un inverso al total, aunque en algunos libros se encuentran las fórmulas ya operadas para 2 o 3 resistencias. Yo recomiendo memorizar la marcada, así podremos operarla para las resistencias que se nos presenten. Y por cierto, es importante recordar que el voltaje será el mismo en todas las resistencias, mientras que la corriente cambiará en cada una para esta conexión.